Así que en ese contexto de presidio, represión, fusilamientos, hacen esta feria del libro dedicada a Cuba en República Dominicana. Va gran parte de la élite intelectual, va Padura, va Retamar, el gallego Fernández, toda una delegación. Y yo abordo a Eusebio Leal cuando él acaba de hablar apasionada y emocionadamente de José Martí. Veamos lo que pasó. Escuchándole hablar con tanta emoción y profundidad sobre Martí, nos asombra un poco que usted no haya pedido la libertad del poeta Raúl Rivero, que lo vemos en una lista que parece al revés, pues apoyar este tipo de... Sí, creo que es una lista al revés. Yo pienso que tenemos intereses divergentes y no me siento compelido realmente, ni me siento admirado por su postura política. Nunca la he compartido. Quizás no es nada actual, sino que tenemos una divergencia de mucho tiempo. ¿Pero usted cree que merece 20 años de cárcel, que es un poquito exagerado eso? Bueno, usted sabe lo que significa, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, usted sabe la cantidad de personas que hay detenidas solamente por las más mínimas sospechas. En el caso este no hay sospecha, en el caso este hay pruebas fehacientes. Por pensar diferente, por pensar diferente no. Por pensar diferente no. Por ejercer el pensamiento. Nosotros no, tampoco, porque todo el mundo puede ejercer el pensamiento. Si fuéramos por ejercer el pensamiento a detener, habría que tener un policía entonces por cada ser humano. Ese no es el problema. El problema es otro. Usted debe saber que nosotros estamos enfrentados a una potencia militar, económica, política de primer orden. Una potencia que no paga la ONU, que no reconoce la competencia del Tribunal Internacional. ¿Pero no cree usted que con los Estados Unidos se justifica todo? No se justifica todo, porque es que el señor Carlson, que es el representante de Estados Unidos en La Habana, ha sido precisamente el principal animador, y hay películas de todo esto. ¿Por qué no expulsan a Keyson en vez de, digamos, ejercer la presión sobre... Mire, el momento llegará para todo. No debemos apresurar nunca... No debemos apresurar nunca determinaciones. Usted es un hombre de extracción religiosa, humanista. Verlo apoyando la pena de muerte ha sido desconcertante. No, yo no apoyo la pena de muerte. Yo personalmente puedo tener no ya reserva, sino convicciones que me permitan pensar que eso puede no ser y no es la solución de ningún problema. Lo que sí creo es que cuando hay la salvación de un pueblo que está por el medio, cuando hay una causa nacional... Pero esa es una visión histórica que tiene, una visión oficial, y los que tienen otra visión no tienen espacio en ese país. ¿Por qué razón los que tienen una visión contraria, por ejemplo en Estados Unidos, de ese mismo ejercicio, siendo el presidente de la República Norteamericana en este momento? Una cosa entre cubanos, ¿por qué todo se trata de justificar con los Estados Unidos? Es una visión historicista un poco anticuada, ¿no? Yo pienso que hay una gran desgracia. Cuando la Providencia creó esa isla, nos puso cerca del otro. Eso es determinismo geográfico, ¿no? Ese determinismo geográfico hace que realmente hemos tenido que durante largos siglos que tener una realidad, una corriente de simpatía, de amistad, de afecto que hay en este momento, hubo ayer y habrá siempre en Estados Unidos hacia Cuba. ¿Y no es mejor democracia, elecciones libres? O sea, Fidel Castro, una sola persona lleva más de 40 años en el poder sin que nadie pueda disputárselo. Más de 40 años lleva el bloqueo contra Cuba, la hostilidad, el amparo del terrorismo. Y eso justifica una dictadura. Pero mire, usted es un historiador. Es como pensar, y usted habla de Martí con una profundidad y con un sentimiento que de verdad emociona a la audiencia, como veo. Y da la impresión de que si usted hubiese nacido en la época de Martí, hubiera estado del lado de los voluntarios. Está un poco del lado de los voluntarios, claro. ¿Usted cree que del lado de los voluntarios? Usted está provocando. No. Por favor, ya deje eso. Aquí los cubanos vinieron a hablar de literatura. Y lo ha señalado varias veces en una conferencia. Uno de los más importantes poetas de Cuba está condenado a 20 años. No, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Aquí esta es una feria del libro y de la cultura. Así que por favor. Pero yo creo que él no rechaza la... No, pero lo rechazo yo soy director de la feria. Él no rechaza la conversación. Aquí venimos a hablar de literatura. Y de los 75 detenidos. No, es que y de los 3 fusilados en un juicio sumarísimo. Es una feria de la cultura. Pero la cultura ha sido afectada en Cuba también. Lo sentimos mucho, señor. Ya está bueno, ya está bueno. ¿No hay un espacio para la libertad? Fuera de la feria del libro. Usted puede preguntar lo que usted quiera. La feria no debería ser es una feria de la cultura. Sus preguntas son malintencionadas y tendenciosas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba con el camarógrafo Juan Carlos Torres, y es importante mencionarlo,
porque es testigo de todo lo que ocurrió después. Ahí siguieron cayéndome arriba, en el video original, me expulsaron del lugar, etcétera, etcétera. Pero lo que yo, y se iba a poner más interesante la entrevista. ¿Por qué? Porque ustedes ven que yo le digo que él hubiera sido voluntario. ¿Y a dónde quería yo llegar? Porque indiscutiblemente estoy discutiendo con una persona que sabe muchísimo más de historia que yo de Cuba. Es un profesional, yo no, yo soy un observador y como todos ustedes. Pero yo le iba a decir que después ya no está en cámara, pero ustedes hubieran metido preso a José Martí. Claro, porque José Martí entró clandestino en un barco con armas. Ahí tenía entrada ilegal del país, tenía armamentos, además lo hubieran acusado de ser agente de la CIA porque había vivido en los Estados Unidos y había elogiado a los norteamericanos y lo hubieran fusilado. No tengan dudas de que lo hubieran hecho. Si en Cuba han fusilado a otros, pues mucho menos. Yo quería conducir, o sea, él podrá saber mucho más historia, pero la deshonestidad con que aborda la historia. Y luego decirle, si son tan libres, ¿por qué no les cuentan al pueblo de Cuba? Yo que estudié en las escuelas castristas, porque nací después de que ellos estaban en el poder, que el padre de Fidel Castro era un soldado español. Y no me vengan con el cuento, yo sé que aquí han hecho la historia, ¿no? Me da pena con Juanita, que no le gusta que toquen el tema, pero de que como si él hubiera emigrado después de la guerra. No, 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 estuvo de principio a fin de la guerra y como no era ningún, yo creo, sabía probablemente leer y escribir apenas, no estaba en una oficina. Raúl Castro reconoció que estuvo en la batalla de Santiago de Cuba porque es la batalla contra los norteamericanos, los españoles contra los norteamericanos allá en 1898. Pero debe haber estado, sabe Dios, en la batalla donde mataron a Maceo, donde mataron a Martí. No sabemos si la bala del padre de Fidel y de Raúl Castro mató a cuántos patriotas mató. Pero eso no es el tema, porque los hijos no son herederos per se de la historia de sus padres. Ellos han borrado el expediente. No aparece el expediente de Ángel Castro Argí. Lo triste es que Eusebio Leal puso su talento al servicio de esa dictadura para fortalecer el marco teórico. Ahí vemos a Eusebio Leal justificando la pena de muerte. Él dice que está en contra de la pena de muerte, pero la justifica porque estamos atacados desde el imperialismo, justificando el encarcelamiento del poeta Raúl Rivero, justificando la Primavera Negra, justificando la dictadura, la falta de libertad de expresión, la falta de elecciones. Entonces, cuando un intelectual de su categoría se presta para servirle y para fortalecer el marco teórico de una dictadura, es un canalla. No se trata, lo digo cuando estaba en vida y lo digo ahora, para que los revisionistas no nos quieran vender ahora a un Eusebio Leal, buena gente, que reconstruyó La Habana. Eso es una atenuante. Hay una anécdota que describe exactamente quién es Eusebio Leal. Yo no sé si es cierta o no, pero es ilustrativa de que Eusebio Leal va con Fidel Castro y hay un grupo de extranjeros a los cuales en el Museo de los Capitanes Generales le está enseñando y coge el machete, creo, de algún mambí, no sé si de Maceo, ahí cerca de la mascarilla de Máximo Gómez, etcétera, lo saca de la pared, lo toma en la mano y los escoltas de Fidel se le tiran arriba y que Fidel le dice, no, déjalo, que él no hace nada. Es inofensivo. No, fue inofensivo para Fidel Castro, pero fue ofensivo, repito, porque le prestó el marco teórico, su talento, su inteligencia a una dictadura. Es y fue un infame, no nos engañemos. Vamos a una pausa.